a grabar. Bien, hermanos, como les escribí en delante, el tema que vamos a estudiar hoy se llama los medios de gracia. Términos que seguramente ustedes ya han escuchado antes en la iglesia y para algunos de ustedes puede ser un repaso y pueden surgir cosas nuevas también. Primero que nada vamos a definir qué es un medio de gracia. Un medio de gracia es el canal o el instrumento por medio del cual Dios derrama su gracia sobre la iglesia. Es un canal o un instrumento por medio del cual Dios derrama su bendición, su gracia sobre la iglesia. A medida que vamos avanzando, va a quedar más claro el concepto. Ahí se está conectando nuestro hermano Víctor Cuevas. Bienvenido, Víctor. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Bien, Víctor, estamos comenzando el tema, los medios de gracia. Dijimos que los medios de gracia, los medios son, como la palabra dice, un medio o un canal o un instrumento por medio del cual Dios derrama su gracia sobre la iglesia. Y nos vamos a ir rápidamente al grano. ¿Cuáles son los medios de gracia? Nosotros como Iglesia Reformada reconocemos tres medios de gracia. El primero es la palabra de Dios. Segundo, son los sacramentos. Y el tercer medio de gracia es la oración. Creemos que existen esos tres medios de gracia, por lo tanto vamos a profundizar un poquito en cada uno de esos medios de gracia. Primero, la palabra de Dios. La palabra de Dios es el medio de gracia más importante. ¿Por qué es el más importante? Porque es esencial para la salvación. Nadie es salvo si no escucha la predicación del Evangelio. Dicho de otra forma, nadie es salvo si no escucha la palabra de Dios. Por eso es que decimos que es el medio de gracia más importante, porque a diferencia de los otros medios de gracia, la palabra es fundamental para la salvación de las personas. Vamos a ver algunos textos. ¿Están todos con Biblias por ahí o con teléfono? Hermano Gabriel, busque por favor Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Y mientras tanto le pido al hermano Matías que busque 2 Timoteo 3, 16 y 17. 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. Y hermano Gabriel, Romanos 10, versículos 14 y 15. Ya. Ya, hermano Gabriel, léalo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber que él les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces dice el texto, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? O sea, sabemos que una persona es salva cuando cree el Evangelio, ¿cierto? Cuando escucha por fe la palabra de Dios. La gracia de Dios la recepcionamos por medio de la fe. Eso lo hemos hablado antes. Por medio de la fe recepcionamos la gracia de Dios. Por medio de la fe recibimos la salvación. Pero, ¿cómo creerán si nadie les predique? ¿Que les predique qué? El Evangelio, por supuesto. Por eso afirmamos que el principal medio de gracia es la palabra de Dios, porque el Evangelio está en la Biblia, está en la palabra de Dios. El Evangelio no se le ocurrió a cualquier persona, no es un invento humano, es extraído de la palabra de Dios, es un hecho histórico de lo que Cristo hizo por nosotros por medio de su muerte y resurrección. Así que sin la palabra de Dios no hay salvación, no hay Evangelio. Todo lo que sabemos de Dios, todo lo que sabemos de Jesucristo, lo sabemos por medio de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es el principal medio de gracia, es el principal instrumento por el cual Dios comunica sus bendiciones a su pueblo.
Matías, el texto que te había dicho, segunda de Timoteo. Se- se- reitera, por favor. ¿En qué versículo, perdón? Los artículos, pero. Segunda Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya, gracias. Sí, toda la escritura es inspirada por Dios. Para nosotros, ¿qué sería toda la escritura, hermano? Cuando decimos la escritura, toda la escritura, ¿qué sería para nosotros? Lo digo, la escritura dice, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué escritura? Si decimos que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿a qué escritura nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la Biblia. Las escrituras son sinónimo de palabra de Dios y para nuestro contexto hoy es la Biblia. Claro, en los tiempos en que la Biblia estaba siendo escrita, ellos no tenían la Biblia completa como la tenemos nosotros hoy en día. Por eso digo, para nosotros es la Biblia, es decir, de Génesis a Apocalipsis, los 66 libros. Y es inspirada por Dios, no es un libro meramente humano. Es humano en el sentido de que fue escrito por hombres, pero fue dado por Dios, es inspirado por Dios. Es inspirado por Dios, por lo tanto es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Aparece una palabra ahí en la regla Valera 60 que dice para redarguir. La Biblia, la palabra de Dios es útil para redarguir. ¿Quién sabe qué significa redarguir? La palabra redarguir tiene que ver con convencer. Convencer a alguien por medio del uso de argumentos. O sea, la palabra de Dios nos convence por medio de los argumentos que nos presenta. Eso es redarguir, convencer a alguien por medio del uso de argumentos. Y eso está en la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de argumentos y muy racionales. La fe no es opuesta a la razón. Recibimos la gracia por medio de la fe, es cierto, pero la fe también es algo racional. La Biblia está llena de argumentos razonables. Y avanzando en este tema de la palabra de Dios como medio de gracia, lo voy a pedir al hermano Víctor que busque, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro 2, versículo 2. También nos habla este texto de lo que significa la palabra de Dios, la Biblia, como medio de gracia. Vamos a esperar que el hermano Víctor lo tenga y lo pueda leer. ¿Lo está buscando, Víctor? ¿Está o no está el hermano Víctor? Parece que no está. Entonces, hermano Gabriel, ¿puede buscarlo usted, por favor? Primera de Pedro, ya, ¿qué capítulo? 2, Yo versículo 2. yo ya lo tengo, dice, Ya, léalo, desechando Matías. pues toda malicia, puede ir de nuevo, desechando pues toda Eso. malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead, como el hermano Víctor nos dice que tiene problema con la conexión. Escucha, qué fome. Ya. Desead, dice el texto de Pedro, como niños, la leche no adulterada. Esa leche no adulterada es justamente la palabra de Dios. O sea, la actitud del cristiano respecto a la palabra de Dios es desearla. Así como un niño desea la leche, nosotros debemos desear la palabra de Dios, aprender, instruirnos por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos instruye, nos corrige y nos alimenta. Y si nos alimentamos bien, nos vamos a desarrollar bien.
Si estamos bien alimentados con la palabra, seremos cristianos sólidos, firmes. Así como en el mundo natural, un bebé que no se alimenta con buen alimento resulta ser un niño débil y probablemente cuando llegue a adulto va a estar mucho más expuesto a enfermedades que un niño que se alimentó bien. Así también en el mundo espiritual, si somos cristianos bien alimentados, si deseamos continuamente esa leche que es la palabra de Dios, vamos a ser cristianos fuertes, sólidos. Así que hemos visto solamente estos 3 versículos que nos hablan de la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un medio de gracia. Cuando hablamos medio de gracia son 3: palabra, sacramentos y oración. Dijimos que el único que es esencial para la salvación es la palabra de Dios. Ahora vamos al segundo medio de gracia, que son los sacramentos. La palabra sacramento significa simplemente algo sagrado o algo santo. Y son señales del pacto de gracias. No son esenciales para la salvación, pero sí son una consecuencia de la salvación. ¿Cuáles son los sacramentos? Nosotros como la gran mayoría, casi todas las iglesias evangélicas en el mundo, reconocen solamente 2 sacramentos. ¿Cuáles son ellos? Ustedes los conocen. El bautismo es uno. Sí. ¿Y el otro cuál es? El otro es El otro es, ¿alguien sabe cuál es el otro sacramento? Le damos la bienvenida a la hermana Cata Espinosa que se está conectando. Hay 2 sacramentos. Yo creo que Víctor lo sabe. ¿Puedes conectarte, Víctor? ¿No escucha o no? Parece que no todavía. Entonces, los sacramentos son el bautismo, como bien dijo el hermano Gabriel, y el segundo sacramento es la Santa Cena. Bautismo y Santa Cena son sacramentos, y a su vez los sacramentos son medio de gracia. Es importante porque en este punto, en el punto del bautismo, como iglesia presbiteriana, nos diferenciamos de otras iglesias evangélicas. La iglesia presbiteriana, así como las otras iglesias históricas, como la luterana, como la anglicana, incluso la iglesia metodista, practican el bautismo de niños. Es importante entender por qué practicamos el bautismo de niños, que no tiene absolutamente nada que ver con el bautismo de niños que hace la iglesia católica. Para la iglesia católica, el bautismo a un niño representa la salvación de ese niño. O sea, la limpieza del pecado original, o sea, como desinfectado del pecado original que arrastraba de Adán, y pasa a ser parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo solamente por el hecho de haber sido bautizado. Y si después cuando crece se aparta del camino, tiene que practicar otros sacramentos que ellos le llaman de penitencia. Pero nosotros no tenemos ese entendimiento del bautismo de niños. Para nosotros entender el bautismo de niños, tenemos que comprender que el bautismo en sí es una señal y sello del pacto de gracia. Recuerden que hace un tiempo estudiamos que Dios hace un pacto con Abraham. Te dice, tú y tus hijos, tus descendientes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es decir, la promesa de Dios es sobre Abraham y sus descendientes. Y los descendientes de Abraham, tanto Abraham como todos los descendientes de él, tenían una señal física en su cuerpo. ¿Se acuerdan de cuál es esa señal física? la circuncisión. Muy bien, hermano Gabriel. Entonces, la circuncisión era la señal del pacto hecho de Dios con Abraham. En el Nuevo Testamento, la circuncisión se reemplazó por otra señal del pacto, que es el bautismo. ¿Por qué fue necesario cambiarla en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque la circuncisión involucraba derramamiento de sangre. Y como Cristo derramó su sangre, siendo el único
y definitivo y último sacrificio que selló definitivamente el pacto de Dios con nosotros, entonces ya no es necesario más derramamiento de sangre. Por lo tanto, ahora la señal del pacto no involucra sangre, se reemplazó por el bautismo. Así como somos limpiados de nuestros pecados por medio de la efusión de la sangre de Cristo. Recuerden que en el Antiguo Testamento todos los rituales de purificación, los ritos de purificación, consistían en esparcir ya sea agua o sangre. Así, la señal del pacto de gracia en el Nuevo Testamento es la efusión de agua. Así como somos rociados con la sangre de Cristo, somos rociados con las aguas del bautismo como señal del pacto de gracia. Para entender bien esto, que el bautismo realmente reemplaza o es equivalente a la circuncisión del Antiguo Testamento, es clave un texto que les voy a pedir que lo lean. Mi hermana Cata, que se incorporó, le voy a pedir que lean en Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2. Perdón, va a haber otro. Sí, Colosenses 2, 11, 12. Y Matías, Romanos 4, 3, por favor. Entonces, Cata, Colosenses 2, versículo 11 y 12, y Matías, Romanos 4, versículo 3, por favor. ¿Ahora sí? Perdónenme Sí, la demora. no hay problema. Ya, Colosenses 2, 11 y 1. 12. 11 y 12. 11 y 12. Ya, un segundito. Colosenses 2. Este texto es 11 muy y 12. importante para entender que el bautismo reemplazó a la circuncisión y son equivalentes, representan lo mismo. Ya le damos, Carla. Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ya. El versículo 12 habla del significado espiritual del bautismo. El bautismo representa la entrada al pacto de Dios, representa una nueva vida. Hemos sido perdonados de nuestros pecados, entramos a una nueva vida. Y el viejo hombre muere y se le da inicio a la nueva vida. Eso es cuando nos convertimos a Cristo, pero eso queda ratificado, sellado por medio del bautismo. El bautismo es una evidencia externa de una gracia interna que ya operó previamente en nosotros. Cuando venimos a Cristo, nuestro viejo hombre muere y es sepultado espiritualmente y nace un nuevo hombre. Eso representa espiritualmente el bautismo, la muerte del viejo hombre. Y el versículo 11 dice que en él fuiste circuncidado. Es decir, por medio del bautismo fuimos circuncidados. O sea, la circuncisión encuentra su continuidad en el bautismo. Todo lo que representaba la circuncisión en el Antiguo Testamento, ahora lo representa el bautismo en el Nuevo Testamento. Y Matías, el texto de Romanos 4.3, ¿cierto? Sí, 4.3, Romanos 4.3. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ya, ustedes saben que Dios le habla a Abraham, que dice, mira las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham era un hombre estéril, que no podía tener hijos. Y sin embargo le creyó a Dios. Le creyó que se multiplicaría, que su descendencia sería miles de millones. Como Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Y después que Abraham le cree a Dios, Dios le ordena circuncidarse a sí mismo, a él y a sus hijos, como señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Abraham representa al hombre que cree y luego recibe la señal del pacto, en este caso la circuncisión. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento y hoy en nuestros días. Una persona adulta cree y luego es bautizada. Ahora, ¿qué pasa con los descendientes de Abraham? Se le da la orden
que a los 8 días sea circuncidado. A ese niño le preguntaron si quería ser circuncidado o simplemente lo hicieron los padres. Obviamente lo hicieron los padres, no tuvo derecho a opinar nada del niño. Pero el hecho de nacer de Abraham estaba dentro del pacto de Dios. Así también con los hijos de los creyentes. Si el creyente creyó siendo adulto, después fue bautizado, al igual que en el caso de Abraham. Pero el niño al nacer, al poco tiempo, es bautizado y se reconoce que está bajo la bendición del pacto. Ahora, estar bajo la bendición del pacto, eso no es lo mismo decir que ese niño es salvo. Lo mismo que ocurrió en Israel. No todos los israelitas eran salvos, sino que solo aquellos que ponían la fe en el Mesías que había de venir. Abraham creyó, fue salvo por fe. ¿Qué pasa si los hijos de Abraham, por más circuncidados que estén, no ponían su fe en el Dios verdadero? No eran salvos. Así también los hijos de los creyentes, por más que estén bautizados, si ellos no tienen fe en Cristo como Salvador, tampoco son salvos. ¿Cuál es la garantía que les da al estar bajo la bendición del pacto? Que sus padres se comprometen a instruir al niño en el camino de la fe. Así que el bautismo de niño no es garantía de salvación, pero sí es garantía que los padres o uno de los padres se compromete a instruir al niño en la fe. Y de la misma forma como el niño que era circuncidado, después era imposible volver a circuncidarlo, tampoco es necesario que un niño que fue bautizado cuando niño, aunque se haya alejado de la fe y después se hace cristiano, tampoco es necesariamente un nuevo bautismo. Por eso, en la época de la Reforma Protestante, en el siglo XVI, se armó un conflicto entre los rebautizantes y los no rebautizantes. Los rebautizantes insistían que el adulto debía ser bautizado nuevamente, y a ese grupo se le llamó anabaptistas. Que tanto Lutero, Calvino, como todos los reformadores combatieron mucho a los anabaptistas, porque no estaban de acuerdo por un montón de cosas, pero principalmente por ese tema del bautismo. Pero el objeto de esta clase es saber que los sacramentos son un medio de gracia, un medio por el cual Dios derrama bendición a su pueblo. Primer sacramento, la palabra de Dios. Segundo medio de gracia, los sacramentos. ¿Por qué la palabra de Dios es más importante que el sacramento? Porque sin la palabra de Dios no hay salvación. Los sacramentos no son esenciales para salvación, pero sí la palabra de Dios. Entonces me la lié un poco con el bautismo porque es un aspecto importante y como presbiteriano tenemos diferencias en cuanto a otras iglesias evangélicas en ese punto. Y el segundo sacramento dijimos que era la Santa Cena. Yo no sé si le volvió la conexión al hermano Víctor. Si volvió la conexión a Víctor, le voy a pedir por favor que busque Mateo 26, versículo 26 al 29. Mateo 26, del 26 al 29. Mientras tanto, les hablo acerca de la cena, la Santa Cena. Así como el bautismo del Nuevo Testamento tiene su precedente en el Antiguo Testamento, que es la circuncisión. De la misma forma, la Santa Cena practicada en el Nuevo Testamento tiene su precedente en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál sería el precedente de la Santa Cena en el Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe? Precedente. Un precedente, lo que dio origen a la Santa Cena, que ya se practicaba en el Antiguo Testamento. La Pascua. La Pascua, ya. Exactamente. En Éxodo 12, cuando Dios saca a Israel de Egipto, el día antes de salir, les ordena celebrar esta fiesta llamada la Pascua, que consistía en estar 7 días comiendo solamente panes sin levadura y tenían que comerse un cordero perfecto, sin defecto, y no comerle los huesos, solamente la carne, y no había que quebrar los huesos. Y la sangre del cordero tenía que ser derramada sobre el dintel, es decir, sobre la parte de arriba de la puerta, para evitar que el ángel de la muerte hiciese daño a los hijos de Israel. Esto es muy gráfico porque representa lo que Cristo iba a hacer por nosotros.
La sangre de Cristo hace que la ira de Dios pase por alto nuestros pecados. Y el Cordero Perfecto es Cristo. La palabra Pascua significa pasar por alto o saltar. Así como el ángel de la muerte saltó sobre las casas de los israelitas y no les hizo daño, así también la ira de Dios no cae sobre nosotros, pasa por alto, porque la sangre de este Cordero Perfecto, que es Jesucristo, está sobre nosotros. Entonces, la Pascua que comían los judíos una vez al año es el precedente de la Cena del Señor o Santa Cena. Parece que definitivamente el hermano Víctor no está, así que le vamos a pedir a Matías nuevamente, por favor, si puede ubicar Mateo capítulo 26, del 26 al 29. Mateo 26. ¿Sí? Del 26 al 29. Ya. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Ya. Y, Sí, sí. ¿Falta y algo? os, ahí está el 28. 29, hasta el 29. Sí, ya. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ya, así como en Éxodo capítulo 12, Dios instituye la celebración de la Pascua, acá en este pasaje que acabamos de leer, más en los textos paralelos de los otros 3 evangelios, aparece la institución de la cena en Mateo, Marcos y Lucas, en los 3 sinópticos, y también la encontramos en 1 Corintios capítulo 11. Acá el Señor Jesucristo instituye o mandata celebrar este sacramento, que es la Santa Cena. Claro, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es derramado, pues por molido, y esta sangre es derramada por ustedes. El cuerpo del Señor Jesucristo vendría siendo equivalente al Cordero Perfecto del Antiguo Testamento, y la sangre del Cordero acá sería la sangre de Jesucristo el Señor. Por eso que en la predicación de Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque en la mente de los judíos tenían claro que un cordero se sacrificaba en la Pascua en favor del pueblo. El Cordero Perfecto es Jesucristo que se sacrificó por nosotros. Y cuando celebramos la Santa Cena, recordamos lo que hizo el Señor y adicionalmente el Señor Jesucristo está presente espiritualmente en el momento de la cena. En un sentido, como Jesús al ser Dios, es omnisciente, está en todo lugar a la vez, pero se hace presente de forma especial en el momento de la cena. Cristo está ahí en el pan y el vino, está, pero no en el sentido físico, sino en sentido espiritual pleno. Así que la experiencia de participar en la cena es una experiencia vivificante, revitalizante espiritualmente, porque Cristo ha prometido estar espiritualmente presente en ese momento. Entonces, hermano, retomo, los medios de gracia son 3: la palabra, los sacramentos y la oración. Pero los sacramentos se subdividen en 2: bautismo y Santa Cena. Es importante notar que para muchos cristianos la cena es solamente algo simbólico, pero la verdad es que es algo más que simbólico. Cristo está presente espiritualmente, en espíritu está presente en la cena. No es solamente un recordatorio, no es solamente algo simbólico, es más que eso. Y tercero, el tercer medio de gracia es la oración. La oración es un canal por medio del cual Dios nos vivifica, nos santifica, recibimos bendición, nos provee. Es mucho lo que Dios hace a favor de su pueblo por medio de la oración. Así que, hermano Gabriel, búsqueme por favor Salmo 34, versículo 17. Salmo 34, 17.
Y Cata, que busque por favor Mateo 26:41. Hermano Gabriel, ¿lo tiene? Sí, ya lo tengo. Bueno, estos dos textos nos hablan de la oración como un medio de gracia. Para que tomen apunte, reitero, los medios de gracia son los instrumentos o los canales por medio del cual Dios derrama las bendiciones a la iglesia. Y lo hemos clasificado en tres. Primero, el más importante medio de gracia es la palabra de Dios. Es el más ¿Qué capítulo, importante porque sin palabra de Dios no hay salvación. El qué capítulo, segundo medio de pastor? gracia espera un poquito más. El segundo medio de gracia son los sacramentos, que a su vez se subdividen en dos, bautismo y santa cena. Y el tercer sacramento es la oración. Ya, hermano Gabriel, el texto suyo. ¿Qué capítulo? Y Es Salmo capítulo 34, versículo 17. Y después le veía Cata Mateo 26:41. Salmo 34, 17, hermano Gabriel. ya, ya. ¿Ya? Eh, Léalo. claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová los oye. ¿Quiénes son los justos? Según la Biblia. La Biblia habla de justos y pecadores. Cuando Los leemos el Nuevo creyentes, Testamento vemos que los pecadores son todos aquellos que han rechazado a Cristo. Y los justos son los que le han recibido como el Señor y el Salvador de sus vidas. Los justos claman y Dios los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Cómo no va a ser la oración un medio de gracia? Dios derrama bendición, los libra de las angustias por medio de su clamor, por medio de su oración. Así que la oración es un medio de gracia porque es un medio por el cual Dios bendice, libera de la angustia a su pueblo, a los justos. Usted es justo si ha creído en Cristo, usted es un justo. Después, ya nos quedan pocos minutos, Catalina, el texto. 26:41 dice, Sí, velad y, ¿sí? sí, ese. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, por medio de la oración, Dios nos libra de las tentaciones. Nosotros espiritualmente siempre estamos dispuestos a ser obedientes a Dios, pero nuestra carne es débil. Está operando todavía en nosotros la carne, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre sigue operando en nosotros. ¿Cuál es la forma de derrotarlo, de ser librado de la tentación? El Señor Jesús lo dice, orad y velad. Velad significa estar atento, o sea, vigilante y orando en oración. Así que la oración es un medio por el cual Dios nos libra de la tentación, o es un medio por el cual Dios nos santifica y, como dijo previamente en el texto del hermano Gabriel, nos libra de toda angustia. Así que la oración es un medio por el cual Dios bendice a su pueblo grandemente. Así que tres medios de gracia: la Biblia o palabra de Dios, los sacramentos y la oración. La oración sería el tercer medio de gracia. Consultas, hermanos, comentarios. Hermano Gabriel, Matías, Cata. Estaba pensando, hermano, que en algunas denominaciones, o sea, no sé si se bautiza propiamente tal, pero sí se hacen ceremonias como de presentación Sí, de niños. En sí. este caso, nosotros como, de alguna forma, ¿cuál es nuestro criterio ante esto? ¿Se puede, no se puede, no se debe? Eh, ¿Cómo Nos- podemos hacerlo con los niños? Nosotros creemos que lo correcto respecto a los hijos de los creyentes es bautizar. Basta con que uno de los dos padres sea creyente. ¿Cómo reconocemos un creyente nosotros en términos prácticos? Que sea miembro de la iglesia. Basta con que uno de los dos padres sea miembro de la iglesia y el niño debe ser bautizado. Nosotros consideramos que eso es lo correcto. Respecto a las iglesias que solamente presentan,
pienso que ellos están pasando por alto la realidad que el bautismo equivale lo mismo que hacía la circuncisión en el Antiguo Testamento. Están ignorando ese aspecto, no están tomando en cuenta eso. O intencionalmente lo niegan, o por poca información e introducción al respecto. No están tomando en cuenta que el bautismo equivale a la función de la circuncisión en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Y como ya dije, el niño nacía y era circuncidado, y era parte del pueblo del pacto. Ese mismo pueblo que después de Cristo se le llama la iglesia, que es el mismo pueblo de Dios, Dios a través de toda la historia ha tenido un solo pueblo. Antiguamente se le llamaba Israel, hoy es la iglesia, pero es el mismo pueblo, porque es el mismo Dios, es el mismo intercesor que es Cristo. La señal del antiguo pacto era la circuncisión, hoy es reemplazada por el bautismo. ¿Por qué? Porque en la circuncisión se derramaba sangre. Hoy en día ya no es necesario más derramar sangre porque Cristo ya derramó su sangre y con esa sangre selló el pacto de una vez y para siempre. Por lo tanto, la señal del pacto no podía continuar siendo un acto físico que derramase sangre, por eso se reemplaza por el bautismo. Ahora, las iglesias que no practican el bautismo a niños, tal vez lo hagan por ser anticatólicos, porque la concepción católica es muy diferente. Dice que por medio del bautismo somos salvos. Nosotros no creemos eso. Pero sí vemos continuidad entre la circuncisión con el bautismo. Por esa razón consideramos que lo correcto es bautizar. Eso, hermano. Hermano Matías. Se nos está acabando el tiempo. Si quiere, Matías, después podemos seguir conversando el tema, no hay problema. ¿Y alguna consulta, Catalina, hermano Gabriel? No, pastor. Ya, perfecto. Ya, vamos a orar. Matías, ¿puedes orar, por favor? ¿Estás ahí, Matías? Sí, Puedes orar, por favor, porque estamos terminando. Nos queda exactamente 1 minuto de video. amén. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por la oportunidad de poder haberme reunido, Señor, con los hermanos, Señor, en la intención, Señor, de poder conocerte más, Señor, poder estar más cerca, Señor, de ti. Y en este caso, Señor, agradecer, Señor, los medios de tu gracia, Señor, por los cuales Amén. podemos conocerte, Señor, eh, irte develando día a día, Señor. Y a la vez, Señor, por medio de la oración, estar constantemente en contacto, Señor, en comunión, en comunicación, Señor. Eh, Eso yo te pido, Señor, por la vida de los hermanos que están hoy día aquí presentes, Señor, por el hermano Víctor que tuvo sus problemas de conexión, por Javiera que hoy no está, y por todos los hermanos que estuvieron presentes, Amén. Señor. Yo te pido que tú estés, Señor, con ellos durante la semana, Señor, eh, cuidando,